tardes, estimadísima senadora, estimadísimos senadores, y a nuestra secretaría lo mismo. Buenas tardes. Bueno, habíamos acordado tener esta sesión especial, intentando tratar de despejar los 20 y tantas indicaciones que nos quedan pendientes con respecto al trámite que estamos llevando a cabo de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, y habíamos quedado, usted corríjame, estimadísimo secretario, para revisar la indicación de la senadora Luz Ebersperger, ¿no? Esta está en la página 10 del comparado, para quienes quieren seguirla. También saludamos al Ejecutivo, le damos la bienvenida a don Máximo Pavés y a quienes le acompañan. Muy buenas tardes. Y por lo tanto, secretario, si no hay cuenta, sí, hay y cuenta, si nos audiera para que nos informe, entonces vamos con la cuenta primero. Perfecto, ha ingresado a la comisión un mensaje del presidente de la República en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación de la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios, correspondiente al boletín 14.032-06. Bien. Además, se recibió del Comité del Partido Socialista el reemplazo para esta sesión del senador Insulza por el senador Álvaro Elizalde. Además, se recibió una carta del senador Alejandro Navarro en que solicita incluir en tabla de las sesiones de la comisión el proyecto de ley en primer trámite constitucional que incorpora como objetivo de la Junta de Vecinos de las regiones que indica la prevención de los incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros. Y por último, la Subdere ha remitido a la Secretaría de la Comisión un libro denominado Hacia una nueva institucionalidad del Estado a nivel mediante la división de las municipalidades, que queda a disposición de los señores senadores en la Secretaría de la Comisión. Ya. Juan Pablo, ¿esa es la cuenta? Esa es la cuenta, señor presidente. Bien. Oye, hubo por parte del Ejecutivo y especialmente la Subdere, ahí que está Máximo, aprovechamos, de señalar en qué momento van a hacer llegar antes del día lunes las indicaciones con respecto al tratamiento del proyecto de los gobernadores. ¿Se sabe algo o no hay nada? No, presidente, después de la sesión de ayer no he tenido mayor comunicación. Presidente. Ya, eso lo vamos a ver el lunes, por lo tanto sería importante, Máximo, que pudiéramos tenerlo cuanto antes. Tiene la palabra. Sí, presidente, muy breve. Yo me contacté en la mañana con la subsecretaria Troncoso. No hemos podido juntarnos, pero esperamos chequear criterios hoy día y que mañana eventualmente esto pueda estar en la comisión para que se pueda hacer el comparado y todo. Así que cuente con ello. Fantástico, listo, fantástico. Qué bueno, porque, te repito, queremos sancionarlo sí o sí, terminar con esto el día lunes de la próxima semana. Bien, dicho todo esto, vamos entonces a dar inicio a la continuidad de las votaciones de los textos que están pendientes, de las indicaciones pendientes. En la página 10 del comparado tenemos la indicación de nuestra querida senadora Luz Ebersperger. Secretario. Sí, presidente, estamos en análisis en detalle del proyecto y debemos pronunciarnos además sobre la indicación. La indicación número 5 de la senadora Ebersperger recae en el artículo 7º del proyecto. El artículo 7º establece qué información debe estar presidente. Sí, dígame, senadora. Presidente, si pudieran proyectar el comparado es más fácil para nosotros trabajar. Por supuesto, no hay ningún problema, me parece del todo razonable. Ahí lo vamos a proyectar antes de dar lectura a su indicación. Ahí está, senadora. Sus deseos, muchas gracias. Bueno, siempre se cumplen acá, así es que no hay problema. Bien, ahora sí, secretario. No siempre. Un poco para que sea. Ahí está. Esto recae en el artículo 7º que establece qué información debe estar permanentemente a disposición del público. La senadora propone agregar una letra C que dice: conforme a la letra C precedente, la letra C precedente se refiere al marco normativo de los organismos que deben tener esta información al público. Conforme a la letra C precedente, tratándose de una o más normas modificatorias, el órgano obligado mantendrá disponible además una versión consolidada, concordada y actualizada de la norma legal o reglamentaria modificada. Presidente. Sí, a ver, senadora Ebersperger. Sí, presidente.
No, yo quiero explicar un poco la indicación, es muy sencilla. Si ustedes usan habitualmente o no, yo antes de llegar al Senado lo usaba más habitualmente, uno siempre requería información, pero de repente hay algunas instituciones, presidente, que es muy difícil llegar con las normas, por ejemplo, en las municipalidades respecto a las ordenanzas. Las ordenanzas paulatinamente van teniendo modificaciones, pero no siempre están actualizadas, no siempre están, es de fácil encontrar. Vaya usted y trate de encontrar una norma, ¿no es cierto?, de servicio social, o sea, hay tantas normas que uno de repente se pierde. Entonces, la idea de esto es que los órganos en las respectivas obligaciones que tienen de mantener información permanentemente en sus páginas, lo que busca esta indicación es que lo que dice relación en estas instituciones referente a las normas que los regulan o que afectan a esa institución, las tengan consolidadas, las tengan al día, las tengan refundidas. Un poco el trabajo que hace la Biblioteca del Congreso, que hace un muy buen trabajo en consolidar normas. No, es todo lo que busca esta indicación. Sí, está bien, no crea alguna opción nueva nada que se parezca, así que me parece bien. Don Máximo, le escuchamos. Presidente, saludarlo. Ahora sí, en el contexto del proyecto, me acompaña ahora aquí presencialmente Pablo Sepúlveda, ¿cierto?, que es el presidente de la Comisión de Prioridad y Transparencia, dependiente de la SECTENS, también Constanzo Neto de la División Jurídica y Magdalena Ortega del Gabinete de la Subsecretaría, así que aquí vamos a estar interactuando. Pablo tiene comentarios respecto a la indicación de la senadora Vesperi. Presidente. Sí, bueno, por su intermedio, presidente, sobre la indicación de la senadora, nos parece que es razonable. Sin embargo, ahí queremos debatir sobre un punto, porque finalmente esto puede confundirse con la facultad privativa del presidente de la República, del artículo 64, inciso quinto de la Constitución Política, de dictar los textos coordinados de las normas jurídicas. Entonces, nosotros quisiéramos como leerles una propuesta de texto que a lo mejor se ajusta a lo que la senadora pretende, pero que a su vez sirve para, de alguna manera, saltar, o no saltarse, sino que más bien darle la constitucionalidad a lo que se pretende. No sé si me permite leérsela, la propuesta que tenemos, señor presidente. Está bien, a ver, pero está bien. Después le damos la palabra al senador Elizalde, que la había pedido. Yo tenía silenciado el audio, por eso no se escuchó anteriormente, pero de lectura, no hay problema. Tratándose de la información señalada en la letra C y en el evento de existir modificaciones al estatuto orgánico del órgano respectivo, se deberá publicar, en caso de que exista, su texto refundido, coordinado y sistematizado, además de todas las modificaciones de la norma legal o reglamentaria respectivas en orden cronológico. Entonces, si existe texto sistematizado, se publica, y además la obligación de la administración de publicar el texto más todas las modificaciones. Sí. Bien, gracias. Senadora Elizalde. Yo comparto la preocupación de la senadora Ebersberger, pero tengo las mismas dudas que el Ejecutivo. ¿En qué sentido? Creo que esto es más complejo. Primero, que puede dictar las normas en su versión concordada, actualizada, consolidada, es el presidente de la República. Estamos hablando realmente de las normas legales. Y por eso cada cierto tiempo, obviamente el presidente hace uso de su atribución. Pero en segundo lugar, el hecho de publicar el último texto no necesariamente sirve para estar mejor informado, porque hay normas que no necesariamente van a operar retroactivamente. Y por tanto, el tiempo de las modificaciones no es irrelevante para quien revisa la norma para tener una adecuada interpretación de la misma. Entonces, comparto la propuesta del Ejecutivo, que la obligación, existiendo un texto sistematizado, se publica ese texto. Pero se tiene que publicar las modificaciones legales con el tiempo de las mismas, porque eso finalmente el intérprete es el que tendrá que determinar cuál es su aplicación. Y tener un texto que se cree vigente o que está vigente a contar una fecha podría inducir a error a quien lo lee a primera vista. Por algo existe un oficio que es el oficio de abogado, que es tan complicado, digamos, en algunos casos. Entonces, a mí me parece que la propuesta del Ejecutivo es más razonable. O sea, habiendo texto sistematizado, se publica ese.
y después todas las modificaciones correspondientes. Porque además, si un determinado organismo publica un texto coordinado, sistematizado, podría terminar cometiendo errores. No olvidemos que además esta atribución o esta facultad que tiene el presidente de la República es sometido a control por parte de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, en caso que se haya cometido algún tipo de error. Entonces, yo prefiero que sea acogida la propuesta del Ejecutivo. Bien, gracias, senador Elizalde. Presidente, Senadora Emersberger, ¿sí? Sí, a ver, yo aquí no estoy proponiendo que cada institución haga un texto refundido, pero si existe el texto refundido, que lo suban. Porque lo que busca este portal, ¿no es cierto? Me imagino yo, en lo que yo entiendo, es darle facilidad. Obviamente, como dice el senador Elizalde, si el que lo va a revisar es un abogado, hará su pega. Pero cuando se introduce una persona común y corriente, cuando se introduce una junta de vecinos, cuando se introduce una persona que no tiene por qué tener conocimiento, no estoy aquí pasando a llevar la facultad al presidente porque no le estoy pidiendo, o si así se entendió, bueno, corrijámoslo, pero no le estoy pidiendo a cada servicio que ellos hagan un texto refundido. Pero estando y existiendo el texto refundido, ese es el que tienen que subir. Porque lo mismo pasa, y no siempre facultad del Ejecutivo, o sea, lo mismo pasa, y creo que es donde más pasa, es en los municipios, con las ordenanzas. Los municipios tienen la obligación de tener arriba de su página publicada todas sus ordenanzas. La mayoría de las ordenanzas de los municipios son muy antiguas, pero han ido haciéndole modificaciones. Y la verdad que, aún siendo abogado, de repente es difícil lograr entender alguna de esas ordenanzas que tienen las municipalidades en el tiempo. Entonces, ahí la municipalidad debiera tener una ordenanza consolidada, ¿no es cierto? Pero el resto, entendiendo el texto, es darle la facilidad. Si queremos transparencia, ¿para qué vamos a ocultar las normas? Es bueno que toda la gente lo sepa. Simplemente eso. Pero estaría de acuerdo, además, en recoger la sugerencia del Ejecutivo, o no tengo problema, va a si insistir en su... ¿Sí? Si ustedes están de acuerdo, no tengo problema. Yo entiendo el punto que hace, pero también recojo lo que acaba de decir el Ejecutivo, que me parece del todo razonable. Entonces, pero está en usted la voluntad, si quiere retirar la indicación o acogemos la del Ejecutivo y es la palabra del senador Osandón. Senador. Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el Ejecutivo. Solo quiero aclarar que no estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Elizalde de que el oficio de los abogados era complicado. Es peligroso, no complicado. Pero yo estoy de acuerdo. Presidente. Bien, Máximo, por favor, don Máximo. Presidente, no, mire, evidentemente el espíritu es colaborar con la buena idea aquí de la senadora Emersberger. Entonces, nosotros sugerimos, si a usted le parece, dejar este pendiente. Nosotros le podemos hacer una propuesta por escrito al señor secretario para que en la próxima sesión podamos votar un texto que sea... Ya la hizo ya, pues. No, si escúcheme, don Máximo, me parece, a ver, nosotros estamos de acuerdo en la sugerencia que ustedes han hecho. La señora Luz Emersberger, la senadora Emersberger, también está de acuerdo en la medida que esto efectivamente nos permita seguir el trámite. Así que podemos perfectamente sancionar eso, te hace llegar, por supuesto, el texto, y por eso le preguntaba a la senadora si está de acuerdo o no, como para acoger la sugerencia que han hecho ustedes como Ejecutivo. Senadora, ¿prefiere esto dejarlo pendiente, su indicación, o sancionamos la sugerencia que hace el Ejecutivo? Sancionemos si quiere usted la indicación que hace el Ejecutivo. No tengo problema, o usted puede aprobar esta modificada, o no sé, si quiere la retiro. De acuerdo, no, está bien. Juan Pablo. No, ¿por qué no? Probamos lo siguiente, que aprobemos... Pero Álvaro, espera un momento, esto. A ver, que también nos orienten esto a nuestra secretaría. Juan Pablo, por favor. Para efectos de ver la indicación, poder mostrársela a los parlamentarios y hacer algún comentario si encontramos alguna cosa extraña, le solicitaría que lo estemos pendientes. Ya la idea está debatida, está discutida, y simplemente faltaría votar su texto. No, también podemos votarlo al referéndum. Sí, tampoco hay problema en eso. O sea, sabemos de la buena fe de todas. Senadora Elizalde. Sí, propongo que para efectos formales se apruebe
esto para efectos formales, la indicación de la senadora Aravena con el texto propuesto por el Ejecutivo. O sea, se aprueba la indicación, pero con un texto modificado. Exacto. Sí, me parece. Solo que no me cambie el apellido. Juan Pablo. Si pudiera el Ejecutivo nuevamente leerlo para saber exactamente lo que estamos aprobando. Sí, para que quede la grabación y que lo lea el Ejecutivo y entonces acogemos la sugerencia también del senador Elizalde. Le escuchamos la lectura de la propuesta, por favor. No, ¿la va a leer usted, subsecretario, o don Máximo? Estamos aquí, presidente, le hacemos llegar el borrador. No, pero si no es hacer llegar el borrador, que por favor hagan lectura de la propuesta. Vale, tratándose de la información señalada en la letra C y en el evento de existir modificaciones al estatuto orgánico del órgano respectivo. Pero ya mañana... Manuel José tiene prendido el micrófono. Perdón, Manuel José, tiene encendido el micrófono, se escucha todo. Por favor, disculpe, de nuevo le escuchamos la lectura, por favor, de la propuesta. Gracias, presidente. Tratándose de la información señalada en la letra C y en el evento de existir modificaciones al estatuto orgánico del órgano respectivo, se deberá publicar, en caso de que exista, su texto refundido, coordinado y sistematizado, además de todas las modificaciones de la norma legal o reglamentaria respectiva en orden cronológico. Ahí está entonces la propuesta, que obviamente la van a hacer llegar en el texto. Y, senadora Ensperger. Sí, si me pudieran bajar un poquito el texto para leer la letra C, por favor. La letra C del texto actual. Sí. Del texto actual. Aquí está, el marco normativo que les sea aplicable. Dice, el marco normativo que les sea aplicable. Tengo una duda respecto de... ¿Entendemos marco normativo que les sea aplicable solo su ley orgánica? Porque los distintos servicios... ¿Qué es lo que se sube de acuerdo a esta letra C hoy día? ¿Solo la ley orgánica o todas las normas que dicen relación con el servicio? Porque de la lectura que hizo el Ejecutivo de la propuesta, aparece solamente relacionado esto con sus leyes orgánicas, pero pueden existir otras leyes que también les sean aplicables al servicio, o en el caso de las municipalidades, lo que yo me refería eran las ordenanzas, que no rigen a la municipalidad, sino que a la ciudadanía, a los vecinos. Presidente. Que no siempre que quede incluido dentro de ese texto. Ahora puede que la equivocada... Presidente, y con esto termino, puede que la equivocada sea yo y que aquí en la letra C efectivamente solo se refiere a la ley orgánica. Sí. Así es, senador Elizalde. Sí, yo tengo entendido que las medidas de publicidad respecto a las normas jurídicas son otras, publicación del diario oficial o lo que sea. Sí, que, incluso hay organismos que dictan otro tipo de normas y que tienen normas específicas de publicidad. Por ejemplo, el servicio electoral, sin ir más lejos, a propósito de la calificación de candidatura, etc. En algunos casos se establece la obligación de publicar en la página web como medida adicional de publicidad, pero no siempre. Ahora, si se obliga a un organismo a publicar todas las leyes, yo pienso, por ejemplo, en la Superintendencia de Seguridad Social, en la que trabajé, y ahí la cantidad de leyes que existen en materia de seguridad social del antiguo sistema previsional, normas que están vigentes y que se utilizan bajo la administración del IPS, no sé si existe la obligación de publicar todas esas normas. Yo entiendo que cuando se habla de normas que le sean aplicables, se refiere a las normas que son aplicables al organismo, no las normas que regulan la materia respecto a la cual tiene competencia el organismo, pero podría estar equivocado. Pero yo no creo que más bien la letra C es más restrictiva de cómo se ha planteado por parte de la senadora. Vamos a hacer lo siguiente definitivamente. Vamos a dejar esta indicación por de pronto sin tratamiento, a la espera de que el Ejecutivo junto con la senadora coordinen un texto o haya una propuesta finalmente por parte del Ejecutivo. Vamos a pasar, secretario, a la próxima votación, en la página 12. Perfecto, presidente, queda pendiente entonces esta indicación. Enseguida, el Ejecutivo en la página 12 del comparado propone
incorporar un artículo 7º bis nuevo que señala, en reemplazo del aprobado en general, en el inciso primero, los órganos de la administración del Estado señalados en el inciso primero del artículo 2º, considerando las facultades, funciones y atribuciones que ejerzan, deberán mantener a disposición permanente el público en un lugar destacado de sus sitios electrónicos los siguientes antecedentes, procurando que estén disponibles en formato de datos reutilizables cuando corresponda, actualizados al menos una vez al mes, en forma completa y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Respecto a la norma aprobada en general, lo que se incorpora aquí es que esto debe ser publicado en un lugar destacado, que se debe procurar que estén disponibles en formato de datos reutilizables y que sea en forma completa y de un modo que permita su fácil identificación y su acceso expedito. Sí. ¿Habría acuerdo? La única duda que tengo, presidente, es el alcance. A ver, ¿cuál es su duda? En forma completa. No sé exactamente cuál es el alcance de esa expresión. Don Máximo, sobre la consulta. Presidente, eso está tal cual en la norma actual, no innova nada la indicación al respecto. La idea es poder utilizar lo que se entiende el sentido natural y obvio, que es que la información tiene que permitir poder acceder de manera total a lo que se está adquiriendo, a lo que se está requiriendo, y nosotros le estamos agregando acá, y esto lo trabajamos con el Consejo para la Transparencia, que los datos sean reutilizables. Eso es bien interesante porque en el fondo nos permite muchas veces poder disponer de las planillas Excel para que se puedan trabajar. Muchas veces a la Administración del Estado le llegan requerimientos de universidades, de centros de estudio, y en el fondo nosotros estamos obligando a la Administración, bueno, a todos los órganos requeridos en este caso, para poder entregar la información, obligar a entregar la información para poder trabajarla y procesarla. Respecto de la forma completa, eso está total en la normativa vigente. Sí, muy bien. Sí, el senador Elizalde había pedido la palabra. Sí, sobre el punto de los datos reutilizables, yo entiendo el sentido de la norma, que es que baje esta información la pueda procesar para los fines que estime conveniente. Pero por otro lado, ¿cómo se vela que esta información no pueda ser modificada o adulterada, eventualmente se utilice con fines de otra naturaleza? De hecho, determinada información es publicada en un formato que no puede ser modificado, precisamente para dar certeza de que es una información fidedigna. Entonces, ¿cómo se concilian ambas cosas? El Ejecutivo sí, para responder esta consulta, senador Elizalde. Realmente lo que hacemos nosotros, presidente, lo que se procura hacer es evidentemente adjuntar los dos formatos. Aquí no se está diciendo que sea exclusivamente con datos reutilizables, por lo tanto, por ejemplo, si a nosotros nos piden planillas con información, esto siempre se entrega en PDF y se entregan en la planilla, por ejemplo, en formato Excel, ¿ya? Y obviamente que siempre se trata este artículo habla de la transparencia activa, ¿ya? No la pasiva, por lo tanto, estos son datos que siempre están disponibles en los sitios web de los servicios. Este no es el caso de la transparencia pasiva, que es cuando un órgano es requerido, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos obligando al órgano es que la información, por eso que el encabezado del artículo 7 bis es importante, decir que los órganos del Estado señalados en el inciso primero, etcétera, deberán mantener a disposición del público y empiezan las letras: estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios de patrimonio. Esta información tiene que estar publicada. Entonces, la idea es que esa información tiene que estar publicada o en los dos formatos o derechamente en un formato que sea reutilizable, pero esto es una información que es pública siempre. Bien. Secretario, entonces. Sí, una última consulta. La frase que se incorpora dice: procurando que estén disponibles en formatos de datos reutilizables cuando corresponda. No sé si la ley en alguna parte dice cuándo corresponde. No, estamos hilando más fino. Máximo. Sí, lo que pasa, presidente, es que hay muchas cosas que en el fondo podrían no necesitar datos que sean reutilizables. Por ejemplo, no sé, a ver, voy a pensar en, no sé, por una garantía de préstamo,
Bueno, eso no requiere ser, no tengo que mandar el Word, basta con que en el fondo yo pueda tener de disposición el PDF. Pero si estamos hablando de una situación financiera, de estados de resultados, bueno, lo que se procura es que la naturaleza del informe es distinto, una planilla Word con la firma del jefe de servicio, a una serie de datos que puedan ser descargables. Bueno, eso es cuando corresponda de acuerdo a la naturaleza de la información. Bien, ¿aclara su duda, señor secretario? Vamos a poner en votación la indicación. Cuando sea útil para su manejo. A ver, pongamos en votación la indicación, por favor. Perfecto, senador. Senadora Ebesberger. A favor. Senador Elizalde. Yo voto a favor, pero a propósito de lo que usted señala, secretario, entiendo que el Consejo para la Transparencia después esto debería precisarlo. ¿En qué sentido? Yo entiendo que si uno entrega una información de una hoja, no tiene para qué entregarle un archivo reutilizable, porque esa hoja se puede tipear inmediatamente y se puede procesar sin mayor inconveniente. Si uno habla de un archivo Excel que contiene, no sé, 5.000, 10.000, 50.000 datos, en ese caso tendría que ser reutilizable. Entonces, cuando corresponda, no solo es de carácter jurídico, sino que también de hecho. Y tendrá que verse caso a caso. Voto a favor. Así es como debiera ser. Bien. Gracias, senador. Senador Sandón. A favor. Gracias, senador. Señor presidente. A favor, secretario. Aprobado por unanimidad 4-0. La senadora Carvajal no está, ¿no? No se ha conectado aún. Ya. Enseguida, la norma señala qué es lo que debe estar publicado. El inciso segundo señala, en el caso que no les corresponda realizar la preparación y o publicación de la información señalada precedentemente, deberán incluir en los sitios electrónicos un vínculo al del órgano competente. La indicación del Ejecutivo es para que diga un vínculo al sitio electrónico del órgano competente. ¿Habría acuerdo? Bien. Sí, presidente. Por unanimidad, secretario. Perfecto, y enseguida incorpora los siguientes incisos nuevos. La Dirección de Presupuestos deberá mantener a disposición permanente del público a través de su sitio electrónico todos aquellos informes y documentos que, en conformidad a la Ley de Presupuestos para el sector público respectiva, deba remitir a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Biblioteca del Congreso Nacional. La información deberá publicarse al mes siguiente a aquel en que ésta deba remitirse a las entidades señaladas, según se establezca en la respectiva Ley de Presupuestos. La misma obligación recaerá en los órganos de la Administración del Estado respecto a la información que deban remitir a las entidades señaladas en el inciso anterior, en conformidad a lo dispuesto a la Ley de Presupuestos para el sector público el año que corresponda, las que deberán ser publicadas en sus respectivos sitios electrónicos. Bien. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Votación, no. Secretario. Senador Ebesberger. A favor. Senador Elizalde. A favor. Senador Sandón. A favor. Senador Bianchi. A favor. Enseguida, en el mismo artículo 7º, el senador Castro propone incorporar el siguiente literal como información a publicar. En el caso de municipios, el detalle del déficit financiero estructural en caso de existir. Hago presente que el artículo 7º se refiere a los órganos de la administración del Estado, entre los cuales a los señalados del artículo 2º, no sé si usted entiende que aquí están incorporados los municipios. Aquí se debería entender también que están incorporados los municipios. Absolutamente. O sea, así se entiende. Don Máximo. No, presidente, lo mismo. Queremos que esté incorporado en el 7 bis A, así que no, esta indicación no innova nada, proponemos rechazarla. Ya. En votación, secretario. Senadora Ebesberger. En contra por ser innecesaria, pues ya está contemplada la ley. Senador Elizalde. Déjeme para el final porque estoy formándome la convicción. Senador Osandón. En contra.
Señor presidente. No, por las mismas razones en contra. Esto ya está efectivamente consignado, la ley. Senador Elizalde. Sí, lo acabo de leer en contra. Perfecto, rechazada por unanimidad. Enseguida, Su Excelencia propone un artículo 5 ter incorporar al texto, que señala, en reemplazo del aprobado en general, los órganos del Estado señalados en el inciso segundo del artículo segundo, cuando corresponda, considerando las facultades, funciones y atribuciones que ejerzan, deberán mantener a disposición permanente del público en un lugar destacado de sus sitios electrónicos y actualizada al menos una vez al mes, en forma completa y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, la información señalada en los literales A, B, C, D, E, H, J, K, L, N del artículo 7. En el mismo sentido del anterior. Estaba en la misma línea de lo anterior. Por lo tanto, yo propondría votarlo por unanimidad, si le parece a los colegas. Bien, ¿Estaría de presidente. acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Por unanimidad, estimadísimo secretario. Perfecto. Oye, ¿hasta qué hora tenemos la citación hoy día? ¿Hasta la 1, hasta las 2? Hasta las 2, senador. Ah, perfecto. O sea, en una de esas capaz que alcanzamos. El artículo 8 también ha sido objeto de indicación. El artículo 8 dice: cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si uno de los órganos de la administración no informa lo prescrito en el artículo anterior. Hago presente que en la aprobación en general se sustituyó esta norma y ahora diría: cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los órganos del Estado no cumple con las obligaciones de transparencia activa prescritas en los artículos anteriores. Enseguida se sustituye la segunda oración: esta acción estará sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes, y la indicación del Ejecutivo propone que esta frase diga: esta acción estará sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes. Cambiarla por: para los efectos de este reclamo se estará el procedimiento establecido en los artículos 24 y siguientes. ¿Habría acuerdo, colegas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Sí. Es lo mismo, está mejor redactado. Bien. Perfecto. Secretario, entonces, por unanimidad. Ahora, ¿se estará o se aplicará? Perdón, pregunto. Para los efectos de este reclamo, ¿se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 24 siguiente, más que se estará? Creo que quiere decir se aplicará. Los dos. Presidente, sobre A ver, Juan Pablo. sobre este artículo 8 quiero llamar la atención en el sentido que, de acuerdo a lo previamente aprobado, dice: cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los órganos del Estado no cumple con las obligaciones de transparencia activa prescritas en los artículos anteriores. Lo hago presente porque en el fallo que aprobó esta ley en su momento en el Tribunal Constitucional, la ley que estamos modificando, que es la 20.286, el Tribunal Constitucional, en gran parte de sus objeciones, estableció que estas facultades de competencia a los órganos autónomos eran constitucionales en el entendido que no se les aplicaba el artículo 8, pues no se los sometía a un órgano de la administración. Eso lo reitera en numerosas disposiciones el fallo del tribunal, y lo hago presente porque no sé si estamos o no incumpliendo ese criterio. Buena acotación. Don Máximo. Sí, presidente, lo que pasa es que hay que distinguir, ¿cierto?, que nosotros tenemos dos procedimientos de transparencia activa en la propuesta de proyecto de ley. Uno, en la transparencia activa para los órganos del Estado, que sigue por el Consejo para la Transparencia, y otra, un procedimiento especial para los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en esta indicación es precisar que en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos, esos se tienen que regir, la transparencia pasiva, al procedimiento establecido en el artículo 24 siguiente. Es una norma completamente adecuatoria para poder señalar bien a qué procedimientos específicos se refieren en el caso de las transparencias pasivas de esos órganos que no son de la administración. Es algo muy, muy sencillo, presidente. Gracias.
Bien, gracias, Máximo. ¿Algún senador, senadora, sobre el tema, sobre el punto? Álvaro, ¿no? Sí, presidente. Luz, sí. Presidente. Sí, le Sí, escucho. es que yo tengo entendido que o sea, hay una distinción entre órganos de la administración y órganos del Estado, ¿no es cierto? Los órganos de administración son los del Ejecutivo, los órganos del Estado es mucho más amplio. Y entiendo que dentro del concepto órganos del Estado también está los organismos autónomos. ¿Puedo hacer una pregunta? Son mis dudas. Álvaro, te escuchamos. Y dentro de los órganos del Estado se considera a los otros poderes del Estado. Porque ese sí que es un tema delicado. Absolutamente. Porque que un organismo, independientemente que sea autónomo, pero que es parte de la línea del Poder Ejecutivo, independientemente que sea autónomo, tenga atribuciones, por ejemplo, para imponer determinadas, para fiscalizar al Poder Judicial o al Poder Legislativo, yo creo que ahí entramos en un tema, no estoy diciendo que me oponga, pero es un tema que debiéramos darle una segunda vuelta. Porque a mi entender, la regulación que ahora existe, sobre todo respecto al Poder Judicial, debiera tener una naturaleza muy específica. Y yo entiendo que y esto debería estar regulado en la ley orgánica respectiva, y por tanto no basta la mera referencia normativa de esta ley, sino que la ley orgánica de el Congreso Nacional o lo que respecta al Poder Judicial debiera estar regulado. A mí tampoco me aclara mucho a mí tampoco me aclara mucho la explicación del Ejecutivo. Mire, yo solo quiero dejarla pendiente. Sí, a ver, sí, don Jorge Gómez, a ver si nos aclara bien. Efectivamente, en materia de reclamación, el proyecto de ley lo que hace es que distingue respecto a los órganos autónomos constitucionales dos tipos de reclamaciones: las reclamaciones por transparencia activa y las reclamaciones por derecho a acceso o transparencia pasiva. En el ámbito del acceso a la información por transparencia pasiva se mantiene la autonomía de todos los órganos autónomos constitucionales, incluyendo los poderes del Estado, como el Congreso, y por lo tanto cada órgano se autorregula en el derecho de acceso cuando se le pide información, y sus reclamaciones después pasan directamente a una corte de apelaciones, en el caso de los autónomos constitucionales, sin pasar por el Consejo, o queda resuelto en el caso del Congreso por sus comisiones de ética y transparencia. Y ahí termina. Distinto el caso de las reclamaciones por la publicación de la obligación de transparencia activa. Y en materia de la obligación de transparencia activa, hoy día lo que hace el proyecto de ley es que cuando se incumple alguna norma de transparencia activa, ya sea por los órganos de la administración o por los órganos autónomos constitucionales, quedando fuera el Congreso, que el Congreso siempre se queda solamente con su comisión de ética y transparencia, esa competencia va a quedar radicada hoy día en el Consejo para la Transparencia, pero solo para los efectos de resolver que no se cumple con la información, porque las sanciones que pudieran derivar del incumplimiento en la publicación de las normas de transparencia activa va a quedar siempre reducida a la norma orgánica de este órgano autónomo constitucional. Entonces, simplemente lo que va a hacer el Consejo en materia de transparencia activa respecto a los órganos autónomos constitucionales es verificar el incumplimiento de publicar esta información en sus sitios web, pero todo el procedimiento sancionatorio no es que el Consejo va a poder sancionar, sino que en ese caso las sanciones se van a aplicar de conformidad a la normativa orgánica de cada uno de los órganos autónomos constitucionales. ¿Responde a las dudas de los senadores, del secretario? Yo le daría una vuelta, presidente, porque yo entiendo que yo estoy de acuerdo con aumentar la transparencia, estoy de acuerdo. Pero hay que ver cómo esta arquitectura institucional no afecta a un principio básico que es la separación de los poderes del Estado, que pudiera ser el día de mañana utilizado con fines de naturaleza distinta. Porque las normas tienen que tener sentido no en tiempos de normalidad, sino que en tiempos de anormalidad. Y por algo existe la separación de poderes. Y a mí me preocupa especialmente en el caso del Poder Judicial. Entonces, yo como digo, no me opongo a la norma, pero le daría una vuelta. Y no sé si con la Secretaría este tema se podría ver bien y que se vote cuando exista una adecuada convicción al respecto. Vamos a dejarla pendiente, efectivamente. Presidente. Senadora Luz, senadora. Sí, yo comparto la misma aprensión. Yo creo que acá el Consejo, que es nombrado por el Presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, no puede estar dándole órdenes o
o sancionando, o fiscalizando, ¿no es cierto?, al Poder Judicial, al Banco del Estado, al Banco Central, perdón, a la Contraloría, al Ministerio Público, organismos que son constitucionalmente autónomos. Ese principio de autonomía está consagrado en la Constitución. Entonces, yo comparto con que le demos una vuelta a esto. No logro ver cómo estamos respetando aquí la autonomía de esos órganos, queriendo que se incluyan, pero cómo lo hacemos coincidir. Es la tercera o cuarta vez que digo que esto lo vamos a dejar pendiente. Por lo tanto, le vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, la vuelta que sea necesaria. Pero vamos a escuchar finalmente a don Jorge Gómez, que quiere hacer uso de la palabra un poco para ilustrarnos más sobre esta apreciación que tenemos desde acá. Jorge, te escuchamos. Sí, presidente, solamente les quiero recordar que en el caso del Poder Judicial, estas normas no se le aplican al Poder Judicial como poder del Estado, sino que se le aplica solamente a la corporación administrativa del Poder Judicial. Y efectivamente el Consejo para la Transparencia no tiene atribuciones respecto del Congreso, no tiene atribuciones respecto de la corporación administrativa del Poder Judicial, y reitero, respecto al órgano autónomo constitucional, lo único que va a hacer el procedimiento de reclamación es constatar que algunos de los órganos autónomos no han publicado la información de transparencia activa en los términos y en las condiciones que establece la ley, pero todo el procedimiento ex post de sancionar a algún responsable de aquello queda dentro de la propia orgánica, por ejemplo, del Banco Central. Es decir, el propio Banco Central, a través de los procedimientos internos de su normativa orgánica, el que va a establecer la responsabilidad si es que el Consejo en este reclamo que le presentó un ciudadano o un tercero, porque no está publicada la normativa de transparencia activa, se llega a constatar, pero no hay interferencia, y como digo, esto es solamente acotado a transparencia activa, es lo que está publicado de forma objetiva en los respectivos sitios web, no a la información que se proporciona cuando se presenta una solicitud de acceso a la información. Está bien, pero queremos dejarlo lo más claro y transparente posible, ¿no? Sobre las atribuciones que pudiera o no tener el Consejo. Bien, lo dejamos. Sería bueno tener a la vista la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a este tema. Sí, me parece bien, Álvaro. Sí, don Máximo. Sí, presidente, queremos intentar por última vez aquí, a través de nuestros técnicos, ver si podemos convencer a la comisión de que se entienda bien el contenido de la norma. Don Pablo. Sí, lo que pasa es que efectivamente no se le está dando ninguna atribución al Consejo para la Transparencia de sancionar, sino solamente verificar una situación puntual. Por eso no hay una invasión de competencia y creemos pero dejémoslo mejor redactado, eso, por favor. Sí. Se entiende el ánimo, o sea, nadie está objetando el no querer más transparencia, se entiende absolutamente, pero yo creo que hay que darle 1 o 2 vueltitas más para dejar una mejor redacción. ¿Les parece? Entonces, veámoslo con calma, también tengamos a la mano lo que en esta materia ha dicho el Tribunal Constitucional, etcétera. Presidente, y esto vamos a dejarlo pendiente. Senadora Luce Vesperger. Sí, una sola última cosa para que el Ejecutivo lo revise. Lo que pasa es que dice aquí el Consejo no hace nada respecto a... Yo creo que sí, porque el Consejo le va a decir a un órgano autónomo, oiga, usted incumplió, según mi criterio usted incumplió, por lo tanto mando que se acuerde su norma y sancione. Pero eso hay, entonces, no es que no esté haciendo nada, el comunicarle algo a la determinada institución autónoma le está diciendo usted incumplió. Ese es el tema. Gracias, presidente. Bien, muy bien. ¿Alguien más sobre el punto o dejamos entonces pendiente esta votación? Como lo hemos dicho, no sé, en reiteradas oportunidades. La dejamos pendiente. Muy bien, pasamos a la próxima, secretario. Perfecto, presidente. Lo siguiente es lo aprobado en general, que no fue objeto de indicaciones. Estamos en la 19, ¿no? Claro, que el acceso a los órganos del Estado, no de la Administración. En el artículo 11 se establece el derecho al acceso a la información de los órganos del Estado, y en la página 19 se agrega como principio el principio del lenguaje claro, diciendo que conforme al cual en la generación, publicación y entrega de la información los órganos del Estado deberán procurar que ésta sea accesible utilizando un lenguaje claro y sencillo para toda persona. El Ejecutivo
propone una letra básicamente igual, que dice principio de lenguaje claro conforme al cual en la generación, publicación y entrega de la información, los órganos del Estado deberán utilizar un lenguaje claro y comprensible para toda persona. Creo que más que nada... ¿Qué es utilizar por procurar? ¿Cuál es el cambio? Procurar Utilizar. por utilizar. O sea, Exacto. Sí, Es procurar utilizar en por vez de utilizar. procurar. Y se termina sencillo. Sí, también. Bien, ¿le parece a los colegas? Por unanimidad. ¿de acuerdo, presidente? Sí, ¿Habría Sí. acuerdo, Álvaro? Sí. sí, de acuerdo. Senador Senador Sandón. Sandón. ¿También Manuel José? Manuel José. Manuel José. El senador me había advertido que era posible que se desconectara a su presidente. Bien, entonces, por el voto de los tres que estamos presentes, ¿no? Perfecto. Enseguida, el senador Insulza propone agregar una letra M nueva a este capítulo de los principios que dice M. Principio de no redundancia, de documentación, según el cual se exime a las personas de presentar documentos que ya se encuentren en poder del órgano. La única duda es que acá en el artículo 11 Presidente, tenemos los presidente. Sí, Luz, enseguida. Está haciendo uso el secretario todavía y enseguida Sí. le doy la palabra. Juan Sí, Pablo. el artículo 11 se refiere a los principios de acceso a la información de los órganos del Estado. Esto es más que nada un beneficio a las personas para que no tengan que presentar. No sé si es correcto. Senadora Emsberger. Presidente, en el mismo sentido. En el fondo, esta ley. Presidente. Sí, le estamos Presidente. escuchando. A ver, le estamos escuchando. ¿A quién? Perdón, Luz. Senador Osandón, habíamos hecho una votación unánime. ¿Usted? Sí, está de acuerdo, es que se me cayó el internet, me sacó de la reunión, de acuerdo. Perfecto. Bueno, está bien, entonces se sumaría. Pondríamos su voto también favorable, la intención del voto, por lo menos. Ya. Senadora Emsberger. Sí, lo que me pasa con este principio de la no redundancia es que está establecido, como aquí se define, en favor de las personas, pero las personas aquí no son las que están presentando los papeles ante los servicios, sino que al revés, son las personas las que le están pidiendo alguna información al servicio. Este principio está establecido en la ley 19.880 de procedimiento administrativo, se ha reconocido en otras normativas en general en el sentido de que efectivamente ningún órgano de la administración puede pedirle a una persona que vaya a hacer una solicitud o pedir algún beneficio, algún documento o antecedente que ya conste en algún órgano de la administración. Eso ya está escrito en otras normas, que no se respete es otra cosa, pero no le entiendo el sentido en esta ley. Bien. Álvaro, ¿quieres hacer el punto en esta indicación? No. Entiendo que es probable que se vote en contra, pero como yo estoy reemplazando al senador Insulza, voy a votar a favor, pero no voy a hacer tengo duda, claro. Bien, la sometemos a votación, secretario, por favor. Senadora Emsberger. Senadora Emsberger. Senadora Emsberger. Justo me caí, no escuché la explicación del senador Elizalde, que a lo mejor esto tiene un sentido. Yo no la quiero. yo dije lo siguiente, que como vengo reemplazando al senador Insulza, voy a votarla a favor. Pero entiendo que va a haber una mayoría en contra, pero yo voy a votarla a favor porque vengo reemplazando al senador Insulza. Eso fue todo lo que dije. Yo, si no, presidente, podríamos esperar al senador Insulza que nos explicara, puede tener un sentido que nosotros no le vemos. Si hemos dejado otras pendientes, yo la votaría, pero, o sea, si no tuviéramos nada pendiente, la votaría. Pero si vamos a dejar otras pendientes, por consideración al senador solamente, porque... ¿Usted quiere dejar pendiente solo esta del senador Insulza o todas las demás que vienen más adelante del senador? O sea, las que no entendamos, porque esta, a lo mejor él tiene una visión por lo cual lo está incluyendo. Yo hoy día no la entiendo. Me parece un muy buen fair play. Me parece de buen fair play. Ha estado en todas las, con una altísima participación el senador Insulza, por lo tanto, esta que no se alcanza a entender, bueno, dejémosla pendiente de votación. Recojo su sugerencia.
Presidente. Sí, don Máximo. Perdón, es que nos parece que queremos dar una vuelta más, presidente, a esta indicación, don Pablo. Sí, lo que pasa es que este principio de la no redundancia fue recientemente también incorporado en la Ley de Transformación Digital. Precisamente modifica el artículo 17 de la Ley 19.880. Probablemente no tenga ningún... Claro. Creemos que la Ley 19.880 es la norma para regular este principio y no la Ley de Acceso a la Información Pública. Bien, pero ya habíamos tomado la decisión de dejarla pendiente de todas maneras y así lo vamos a hacer y continuamos con la próxima, secretaria. La siguiente recae en el artículo 12, que se refiere a que la solicitud de acceso a la información será formulada por escrito por sitios electrónicos y su contenido, y deberá contener. El literal A dice nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado en su caso, a lo cual el texto aprobado general agrega, sin perjuicio del anterior, si quien solicita acceso a la información pública que contenga datos de carácter personal, de acuerdo a lo dispuesto de la Ley 19.828, es titular de esta, deberá adicionalmente indicar su número de cédula de identidad o, si es extranjero no residente, el número de documento de identidad vigente con indicación del país de emisión. El senador Insulza propone eliminar la expresión si quien solicita y el titular de esto, para que quede sin perjuicio del anterior, acceso a la información pública que contenga datos de carácter personal, de acuerdo al dispuesto de la Ley 5.028, deberá adicionalmente indicar su número de cédula de identidad. Esto es, hay un problema de reacción, pero en el fondo es que es que ahí cualquiera que lo solicita dar este tipo de datos deberá indicar su cédula de identidad. Yo entiendo, perdón, Presidente. entiendo que aquí lo que se está diciendo es que siempre se debe la persona individualizar con su número de cédula de identidad, o con su rol único nacional, en rigor. ¿Qué es lo que corresponde? Eso es lo que está propuesto, entiendo, de redacción. Sí, yo entendemos lo mismo. Si el Máximo solicita datos personales, debe identificar con su cédula. Señor presidente, ¿El ejecutivo quién ha hablado? Sí. ¿Máximo? Sí, estamos acá, presidente. Señor presidente, me gustaría... Ya, pero ¿quién está pidiendo la palabra? ¿Jorge o usted? Está don Pablo acá, que le vamos a pedir a don Jorge que nos aclare este punto, presidente. Ya. Bien, le escuchamos. Presidente, efectivamente el artículo 12 de la Ley de Transparencia actual no exige hoy día la presentación del RUT del solicitante de información. Lo que está haciendo la norma aprobada en primer trámite constitucional es que solamente se le va a pedir el RUT cuando quien solicita la información es titular de los mismos datos que está requiriendo. Es decir, en el ejemplo, yo, Jorge Gómez, presento una solicitud de información a un órgano para que me entreguen mis propios datos personales que están en poder de ese órgano. Entonces, cuando un solicitante pide sus propios datos personales, está requiriendo el RUT. Fuera en los demás casos, no, va a seguir la regla general, que es decir, hoy día simplemente el nombre, apellido y la dirección del solicitante, nada más. Lo que pasa es que como se tiene que dar cautela y protección a la Ley de Datos Personales 19.628, lo que estamos haciendo, lo que hizo acá la norma en el primer trámite constitucional, es simplemente cautelar que cuando se piden datos personales, quien lo esté pidiendo y a quien se le entreguen sea justamente a ese titular, y no a un tercero. Entonces, la indicación del senador Insulza, lo que está haciendo es que está permitiendo que cualquier persona pueda pedir datos personales de terceros y para eso indique su RUT. Esa situación que pretende regular el senador Insulza está actualmente, pero en otro artículo, que es en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, que es que cualquier persona que solicita datos personales de terceros, entonces, frente a esa solicitud, se aplica un mecanismo de comunicación a ese tercero de conformidad al artículo 20 de la ley, que es la notificación al tercero para que este tercero potencialmente afectado pueda oponerse a la entrega de sus datos personales. Entonces, esta indicación ya está acogida, pero en el artículo 20, y lo que está haciendo simplemente el artículo 12, en su letra A, es que mantener que si yo pido mis propios datos personales que están en poder de la administración, se me exija que yo agregue adicionalmente mi cédula de identidad. Como vemos, en el Ejecutivo vimos que esta norma al parecer no había quedado tan clara, entonces lo que le queríamos proponer a la Comisión es mantener la redacción aprobada en primer trámite constitucional y agregar al final del punto aparte, se transforme como punto seguido que diga:
su identidad se verificará de manera presencial o digital al momento de la entrega de la información. Porque claro, no basta simplemente con que yo solicitante indique mi RUT. Alguien tiene que verificar que efectivamente cuando yo presenté la solicitud e incorporé mi RUT, después yo sea la misma persona que va a retirar presencialmente esos datos o a quien se le va a entregar digitalmente esa información. Entonces, para evitar cualquier confusión que podría haber generado que el senador haya presentado esa indicación, nosotros proponemos que mantener la redacción en primer trámite constitucional, pero agregar al final del punto aparte, que pasaría a ser punto seguido, esta frase que dice: su identidad se verificará de manera presencial o digital al momento de la entrega de la información. Bien, gracias, don Jorge. Presidente. Álvaro quiere hacer. Presidente. Senador Álvaro Elizalde. ¿Por qué no se exige siempre el RUN o el número de cédula de identidad? Porque estamos hablando aquí del acceso a información de carácter personal. Yo soy el titular de esta información y por tanto pido que me la entreguen. Pero también una persona de la cual piden información tiene el legítimo derecho a saber quién está pidiendo la información de él, más aún cuando existe el derecho de oposición respecto al tercero. Es decir, Es que a ese no se la dan. ¿Por qué no se exige siempre el RUN? Para tener la certeza de que quien está solicitando la información sea una persona cuya identidad es efectivamente la que está en la solicitud. Pregunto. A ver, don Jorge. Si me permite, presidente. Senadora, de inmediato, o sumemos más consultas. Senadora Espergui y después responde el señor Gómez. Senadora. Mi consulta es porque en la redacción actual con la que estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo con lo que se propone agregar, pero aquí se ha hablado indistintamente, tanto por el Ejecutivo, por muchos de nosotros, algunas veces estamos hablando de RUT, número de RUT, y acá en el texto dice número de cédula de identidad. Entonces yo acá tengo mi cédula de identidad y mi RUT es 18676, y mi número de documento de cédula es otro, que es el 103, 820. Entonces, ¿qué es lo que se pide? ¿El número de la cédula o el RUT? En rigor debería ser el RUN. Debería ser, claro. No el RUT, don Jorge. Sí, presidente. Don Jorge. El segundo dato que proporciona la senadora Bensberger es el número de serie del documento, así se denomina. Entonces, al decir deberá adicionalmente indicar su número de cédula de identidad, es lo que nosotros decimos 12.999.549. El resto es el número de serie del documento que emite el registro civil. Y respecto a la consulta del senador Elizalde, cuando la información es pública, simplemente se debe entregar independientemente de quién lo solicite. En su oportunidad, cuando se discutió la ley de transparencia del año 2008, se consideró que requerir el RUT podría generar que los solicitantes disminuyeran para verse inhibidos de que se le pueda hacer un seguimiento o un control desde el punto de vista del órgano del Estado de quién está pidiendo la información y se pudieran adoptar algún tipo de medida o represalia. Entonces, para facilitar el acceso, evitar los temores que puede generar que alguien presente una solicitud de acceso a la información, simplemente se pidió que se identifique con su nombre sin la necesidad del RUT. Por eso es que es muy usual que de repente se presenten solicitudes de acceso a la información en que el solicitante es Patricio Donald, el Pato Donald, pero está pidiendo información que es pública. Entonces, la información, aun cuando el nombre no se pueda constatar que es irrisorio o no es real, la información igual se tiene que proporcionar porque al ser pública da igual de quién lo está solicitando. Bien, gracias, don Jorge. ¿Le parece bien votarlo con la adecuación que ha propuesto el Ejecutivo o quieren dejarla pendiente? Yo estoy de la idea de votarla con la adecuación que nos ha señalado el Ejecutivo. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? ¿Por unanimidad? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Álvaro? ¿Sí? Pero ¿cuál es la indicación? Perdón, porque estamos dando la indicación de... Pero leámosla, secretario, leámosla finalmente con la adecuación que señala el Ejecutivo, cómo queda, y la somete a votación, por favor. Sí, presidente. Hay dos propuestas distintas. La primera es del Ejecutivo para agregar, después del punto final, una frase que dice: su identidad se verificará de manera personal, presencial o digital al momento de la entrega de la información. Esa es la propuesta del Ejecutivo.
Aparte de eso, está la indicación del senador Insulza, que propone que siempre que se solicite información personal, se debe señalar la cédula de identidad. Bien. Aprobemos Tengo igual que lo hicimos antes con la anterior, Sí. aprobemos la indicación del senador Insulza con las modificaciones de texto señalados. ¿No? Esa es la propuesta que hice hace un ratito atrás. Así que Escucha que estamos estaríamos aprobando la indicación del senador con las propuestas. Tome la votación, estimado secretario, por favor. Correcto. Entonces, aprobamos la del senador más la propuesta. No, Así es. O reemplazando con la propuesta, senadora. eso entendí Es- yo, que aprobábamos la del senador Insulza con lo que usted leyó recién, que era la propuesta del Ejecutivo. ¿Ya? En este caso sería reemplazando con la propuesta que hace el Ejecutivo. Correcto. Ujú. La del senador Insulza con la redacción propuesta por el Ejecutivo. La del senador Insulza con el reemplazo de la que hace el Ejecutivo. Exactamente. Unánime. No, tome la votación nomás, porque mira, a esta altura como van, están muy participativos, así Pero que... quedó, de pero acuerdo. quedó, pero podría, disculpe, presidente, yo no No, quiero está bien, abusar de- Álvaro. ¿Quiere de la que te la lean completa? No, que la lea completa para ver qué es lo que estamos votando. Perfecto. Es lo que acaba de hacer hace un Yo no rato atrás, podría pero lo leerla. volvemos a hacer. Por favor, secretario. Lo que el presidente somete a votación sería la norma aprobada en general que dice, sin perjuicio de lo anterior, si quien solicita acceso a la información pública que contenga datos de carácter personal, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.628, es titular de esta, deberá adicionalmente indicar su número de cédula de identidad o, si es extranjero no residente, el número de documento de identidad vigente con indicación del país de emisión. Y a esto el Ejecutivo propone agregar: su identidad se verificará de manera presencial o digital al momento de la entrega de la información. Ya, entonces, lo que Lo que pasa es que hace ahí ahora estamos es verificar- rechazando. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con la segunda parte, pero en la primera estamos rechazando la indicación del senador Insulza. No, Claro, y se está agregando la que ha propuesto el Ejecutivo. entonces yo doy mi voto favorable a lo segundo y en lo primero, toda vez que estoy reemplazando, doy mi voto en contra. Pero debiera ser al revés, Álvaro, ¿no? No, pues, doy mi voto favorable al agregado que realiza el Ejecutivo. Ah, perfecto. Ok, Y doy está mi perfecto. voto ya. en contra a la mantención de la redacción Ah. de la Muy primera bien. parte, porque rechaza lo del senador Insulza. No sé Muy si bien, ciudadanamente muy mi bien. voto, secretario. Sí, se entiende perfectamente, senador. Perfecto, eso. Senadora Sperger, A favor de la nueva redacción completa. senador Sandón, senador Sandón, A favor. señor presidente. A favor. Yo pensé que esto iba a ser más fácil hoy día, pero bueno, hay un buen ánimo de participación, eso da gusto. Entonces, Estamos Vamos a la próxima. ¿Ah? unanimidad la propuesta del Ejecutivo y por mayoría de votos se rechaza la indicación del senador Insulza. Así es. Enseguida, Con la lealtad absoluta del senador Elizalde, Así es, muy bien. enseguida, como tiene que ser. entre los contenidos de la solicitud de información, la letra D dice órgano administrativo al que se dirige. El Ejecutivo propone que esta norma reemplazarla por otra que diga órgano del Estado. al que se Así dirige. es. Perfecto. ¿Por unanimidad le parece, Sí, presidente. Álvaro? Cote, Álvaro, Acuerdo. ¿por unanimidad te parece? De acuerdo. Perfecto, por unanimidad. Bien. Entonces, la Bien. indicación 8 bis. Vamos a la próxima. Enseguida, el siguiente contenido de la petición es... Perdón, presidente. Porque estamos en la letra B, ¿no? Exacto. Sí. Ya, pero es el mismo tema el mismo tema que dejamos pendiente en el artículo, no me acuerdo el número, ahí el secretario me puede corregir. Lo reviso al tiro. En el artículo Es 8. distinto. Pero acá se No. refiere ante quién se está distinto. presentando la No, es solicitud que de acá se información. refiere o el Ejecutivo o el alcalde. Es distinto, Álvaro. Mira, escucha la indicación.
La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener, se refiere al contenido de la solicitud. En la norma vigente dice órgano administrativo, porque esta ley está solo referida a la administración del Estado. Ahora, Sí. como lo están ampliando a otros órganos, el Ejecutivo propone decir órgano del Estado al que Ya. se... Estoy de acuerdo. Si bien no va al fondo, es una norma que es consecuencia de lo que resolvamos respecto De lo del que ámbito vamos a de resolver. competencia de ley. Sí. No, porque lo otro es quién sanciona y si el reclamo se va a hacer al Consejo o se debiera hacer directo al órgano autónomo, porque yo lo que entiendo es que estamos todos de acuerdo en ampliar a estos órganos autónomos las normas de ley de transparencia. Lo que entiendo, tenemos duda, es cómo lo hacemos para no afectar esa autonomía. Es decir, no es que no le puedan pedir observación, información, no es que ellos no tengan la obligación a tener cierta información publicada en su página, es qué pasa y a quién se le reclama cuando ellos no cumplen. Esa es la duda que tenemos y que dejamos pendiente, según yo. Presidente. Sí, Jorge, por favor. Sí, solamente para aclarar al senador Elizalde, esta adecuación es una adecuación, como dijo el secretario, del artículo 12, que son cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un solicitante de información. Y como todo el proyecto de ley, las denominaciones de la ley que dicen administración del Estado fue reemplazado por órgano del Estado, dado que ahora se extiende la aplicación de la ley a todo, esta adecuación quedó pendiente, se nos pasó en primer trámite constitucional, y simplemente lo que estamos diciendo es que el solicitante, en vez de identificar al órgano administrativo, en realidad tiene que identificar a qué órgano del Estado le está pidiendo la información. Es simplemente una adecuación que esa es la explicación. Sí, habíamos acordado votarlo por unanimidad, Sí, pero está bien, ¿tienes no, duda, está Álvaro? bien. Está bien. Ya. Sí, lo que pasa es que no voy a hacer esto un punto, porque No, después el cuando punto, se no hay termine la problema. aplicación de la ley y cuáles son los distintos instrumentos que se aplican a los distintos órganos, que no van a ser necesariamente los mismos, ahí eso tiene que ver con el fondo, así no va a ser un punto. Ok, bien. Entonces, Entonces quedó sancionado por unanimidad. ¿Ah? El Continuamos, siguiente, señor secretario. la indicación número 9. El texto aprobado en general señala: si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, es ofensiva, manifiestamente improcedente o incluye calificaciones de valor respecto a las actuaciones de los órganos del Estado, lo que será calificado fundadamente por el responsable respectivo, según lo indicado en el artículo 4 bis, se requerirá al solicitante que dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la respectiva notificación subsane la falta de los requisitos señalados precedentemente o enmiende los términos de la solicitud formulada, con la indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido su petición. En todo caso, si el requerimiento de subsanación fuera infundado y el órgano no admitiera tramitación de la solicitud, el solicitante podrá recurrir de amparo en virtud de lo previsto en el artículo 3 del título 4, cuando se trate de alguna de las instituciones señaladas en el inciso 1 del artículo 2. Respecto a esta indicación, de esta modificación, el honorable senador señor Insulza solicita modificarla para que diga ofensiva, irrisoria, manifiestamente improcedente. Claro, es ofensiva y manifiestamente irrisoria, la expresión, claro, irrisoria. ¿Estamos de acuerdo, presidente? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Yo tengo mi duda sobre el alcance de la norma, señor presidente, sobre la A aplicación. ver, Juan Pablo. A ver, cuéntame. Porque dice si es ofensiva, irrisoria, manifiestamente improcedente, según lo establezca el funcionario que debe entregarla, que tiene esa facultad de darle un plazo de 5 días para que subsane o enmiende los términos de la solicitud. Y agrega: en todo caso, si el requerimiento de subsanación fuere infundado, no sé quién aprecia si este requerimiento es infundado. ¿Por qué? Porque estos funcionarios que nos entreguen la información están sujetos a severas sanciones. Entonces me parece que debe ser muy precisa las facultades para negarla, o si no se va a haber enfrentado a un problema importante. Jorge, Sí. le escuchamos.
Sí, presidente. Lo que sucede, la consulta del secretario es que dice, en todo caso, si el requerimiento de subsanación fue infundado, ¿quién hace esa calificación? No es el órgano, es el solicitante. Que el solicitante, cuando el órgano le pide que subsane, yo solicitante considero que esa solicitud de subsanación es infundado y por esa razón el órgano no la cogió a tramitación, entonces yo me puedo ir directamente de amparo ante el Consejo para la Transparencia. Bien. Senadora Emesberger me había pedido la palabra. Luz. Estamos de acuerdo, presidente, con la indicación del senador Insulza. Sí, está bien. Senadora Emesberger me había pedido la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo también con ambas indicaciones, tanto la del senador Insulza, que es incorporar la palabra irrisorio, como y creo que se ha aclarado la duda que tenía el secretario presidente. Bien. ¿Habría acuerdo para votarla de manera unánime? Colegas, sí. Sí, claro. Sí. Muy bien. Secretario, entonces. Por unanimidad. Enseguida, en la frase final dice, podrá recurrir de amparo en virtud de lo previsto en el párrafo tercero del título cuarto cuando se trate de alguna de las instituciones señaladas en el inciso primero del artículo segundo, y el Ejecutivo propone agregar o con arreglo a lo previsto en el párrafo cuarto del título cuarto de esta ley cuando se trate de algunas instituciones señaladas en el inciso segundo del artículo segundo. ¿Ese es el procedimiento judicial? El procedimiento que están estableciendo ahora para los órganos autónomos, que es ante la Corte de Apelaciones. Exacto. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo? ¿No? ¿O lo votábamos? Tome la votación, por favor, secretario. Pero esto también no tiene que ver con el otro tema. Le pregunto al secretario. El tema madre que estamos pendientes. Es que vamos a... Hay muchos temas que van a tener que ver con los temas. Hay muchas implicaciones. Entonces, este en particular, secretario, ante la consulta del senador Elizalde. Yo creo que no, presidente, porque tiene un procedimiento judicial establecido ante los tribunales. Presidente. Pero veamos. Sí, Jorge, te escuchamos. Hoy día, tal cual como está la ley de transparencia, la ley 20.285 respecto a los órganos autónomos constitucionales, existe un reclamo ante la Corte de Apelaciones. Lo que hicimos nosotros acá en las indicaciones es crear un párrafo especial para dejar súper claro que respecto a las reclamaciones en contra de los órganos autónomos constitucionales, la reclamación es directa, sin pasar por el Consejo, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Y eso justamente es lo que se regula, como dice la senadora Emesberger, en el párrafo cuarto del título cuarto. Así garantizamos la autonomía. Bien, gracias, don Jorge Gómez. Juan Pablo, ante el requerimiento de la consulta del senador Elizalde. Sí, el título cuarto, el párrafo cuarto que se refiere, está en la página 37 del comparado, señor senador, que propone incorporarlo al Ejecutivo ahora. No es un título, entonces, por eso habría que mirar ese título para saber. Habría que mirar ese primero, presidente, habría que mirar ese primero a ver si se aceptan. Sí. Porque básicamente lo que establece es un reclamo ante la Corte de Apelaciones. Obvio. Bien. A ver, es que me pillaron justo, estaba hablando, me perdí un poco porque me habían llamado por teléfono y estaba entrando un mensaje, pero lo dejaríamos entonces pendiente, ¿no? Sí. Bien, dejémoslo, secretario, dejemos este punto, esta indicación pendiente, por favor. La dejamos pendiente, pero cuando escuchemos el párrafo cuarto. Presidente. Oye, es posible, disculpen, es posible. Presidente, ¿por qué no vamos al tiro? Al párrafo cuarto. Presidente. Sí, vamos a tirar al párrafo cuarto. Resolvamos, claro, yo no tengo ningún problema, si es lo que hemos... Bueno, pero vamos al tiro, no hay ningún problema, pero yo les quiero pedir un favor. ¿Es posible, senador Elizalde, que usted me pueda reemplazar ahora en la presidencia? Sí. ¿Sí, colega? Entonces quedaría Álvaro reemplazándome. Presidente. Sí, Osando, sí. Yo me tengo que desconectar en este minuto, pero yo estaba de acuerdo en resolver esto a favor. Y no dejarlo si te desconectas y no quedamos sin quórum, pero entonces, a ver. Presidente, ¿por qué no levanta la sesión? Porque
Sí, porque mejor. no va a haber quórum. Lleguemos hasta acá, levantamos la sesión y continuamos entonces para la próxima semana. ¿Ah? Esto Yo lo vamos a ver dejaría- cuándo, Juan Pablo. Yo le pediría al secretario si es posible tener a la vista el fallo del Tribunal Constitucional. Sí, en la ya próxima lo sesión. pediste y se te va, y eso se va a hacer llegar. Eso está Se lo solicitado y ya remito al Senado. está listo. No hay Oiga, problema, Álvaro. presidente, Dime, haga Cote. todos sus esfuerzos para que vuelva Insunza, porque Elizalde habla mucho. Nos salió más complicado No, Lizarde sí, que es que Insulza. está más- imagínate. está más- Sí, sí, pues, le pido la disculpa al subsecretario. Sabe que yo soy Es que colaborador. este Pero es un tema en que le esta apasiona materia- además al senador Elizalde, en así esta que junto materia con tengo- Luis son... le faltan los Mis suspensores dudas nomás. conceptuales Oye, no tengo está ningún bien. problema en transparentarlas. Presidente, Escúcheme, para el próximo lunes, escúcheme. para el próximo Sí, lunes tenemos el- citada a la comisión mixta, que va a tener el Sí, texto de acuerdo a lo y tenemos que informado del resolver. secretario. Sí. Por lo tanto, este tema dejémoslo para el Para miércoles. el miércoles, ¿Ya? perfecto. Para el miércoles queda entonces la citación. ¿Sí? ¿Ya? Levantamos la sesión. Bueno, Presidente, muchas gracias a todos y a todos por haber participado en un día ahí gracias al senador, adicional, al senador excepcional. Elizalde. Muchas gracias. Buenas tardes, adiós.